Bueno, buenas noches. De nuevo, Escuela de Espectadores, la segunda función, estreno de Factoría Segaray. Ya desde el miércoles pasado, yo os vi el jueves, y habéis crecido un montón. La Casa de Sorora, un collage. Ahí tenemos al autor y al director, ¿no? David Mena. Hola. A Carmen Vaquero, Sorora. Esperanza, quien tú quieras, ¿eh? Bueno, quien yo quiera. Si también, tú ¿verdad? supieras aquí todo lo que se ha dicho, leyendo el texto nada más. Simbolismo Y lo que Ana tiene. Hanner, pues ahí está la mujer soldada. Y muchísimas gracias, de verdad, hoy me he emocionado, ¿eh? Pero la verdad que no es fácil. No emocionarse, sino tu trabajo, el trabajo de autoría, ¿no? El trabajo de dirección también magnífico. Y ella está hoy, de verdad, a full, ¿eh? El teatro de la solidaridad, de la metáfora, de la sororidad, de la opresión. Hay un teatro, para quien no lo sepa, porque tengo que dar este puntito de arranque, que es el teatro del oprimido, de Boal, y se puede manifestar como texto y como espacio dramatúrgico de muchas maneras. Hay muchos temas, y este yo creo que es uno de ellos, porque va desde la especulación hasta pasando quizás por el maltrato, pero también por la sociedad o el compromiso individual de lo social dentro de lo que es el acompañamiento entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Cada uno, sálvese quien pueda. Y me estaba acordando en esta segunda función, porque tenemos la oportunidad de verla en el estreno, el equipo de Escuela de Espectadores, para tener un poco más de reflexión sobre este momento de encuentro, que en los años 70, los que somos de Málaga, y lo sabéis muy bien, se construyó la Palmilla porque se ubicaron allí todos los habitantes del Perchel y de la Trinidad. Eso es el principio del desmontaje de la vida, no de pueblo, pero sí de barrio. Yo mi familia es toda del Bulto. Pues ya ves, Pasó el exactamente lo Bulto mismo. es el Perchel. Entonces es lo mismo, porque yo soy de Ancha del Carmen del Perchel. O sea, ¿qué quiere que te cuente? Y entonces nos realojaron o te tenías que ir a donde fuera, porque todo eran alquileres. Alquileres baratos que se han mantenido hasta hace 2 días y siguen ahí en la calle, no sé si es calle Pavía o por ahí, en el mismo barrio del Perchel. Eso no es lo mismo que ahora, pero sigue siendo. Las lagunillas, etcétera, ¿no? Toda esa especulación y esa idea de construir desde esa especulación, de esa denuncia, de ese análisis, que sería como un collage, porque han montado un collage tremendo, dificilísimo para la interpretación de 2 actrices, que ahora nos diréis de dónde venís, a dónde vais, quiénes sois, de verdad, cuando entráis en esa dinámica tan compleja, porque el espectador tiene que pensar un montón, y sobre todo en una sola función es durito, ¿eh? Nosotros porque llevamos todo el recorrido hecho, pero los que simplemente hoy se han encontrado con la función, te dan sensaciones, momentos, cambios dramáticos, te sube, te baja, crees esto, tiene mucha simbología y mucha incógnita, aunque se entienda, porque la metáfora es un constante. Sea quien tú creas que sea, dice ella, Esperanza, soy Esperanza. Y ella rompe la cuarta pared y te señala. A ti, a ti, a ti y a ti. ¿Cómo te viene ese mogollón a la cabeza? Pues bueno, a mí que me gusta mucho el teatro y no solo el teatro que ahora se le llama teatro contemporáneo, sino el teatro desde lo más clásico a lo más postdramático. Y al final uno escribe desde su contexto, desde lo que ve, desde lo que ama, desde lo que le gusta.
yo he crecido viendo a compañías teatrales que me impactaron mucho en su momento y de muy diferentes tipos, desde Animalario hasta La Zaranda, que los amo con toda mi alma, y muchos grupos teatrales que cada uno, pues desde yo espectador, pues me ha aportado pues desde el distanciamiento de Brecht, desde el simbolismo de Maeterlinck, desde lo postdramático de Liddell, de Angelica Liddell. Cada uno ha ido sembrando una manera de expresarme a la hora de escribir. Entiendo que es difícil, que es complicado, que es complejo, que puede ser denso, pero bueno. O sea, quiero decir... Pero a eso, y además de un proceso de investigación contigo mismo desde tus creencias académicas, entre comillas, pero muchos de ellos saben los nombres que tú has dicho. Sí, imagino que sí. Sí, entonces, pero ciertamente eso es teatro contemporáneo en todos los casos, es la fragmentación, sí, es el entrar y salir de un tema para hilarlo con otro, para descubrir mundos que hay en cada una de los agujeros negros de las ideas y de la realidad en la que vivimos, porque ella comienza llegando desde el frigorífico. Hay ahí preguntas sobre preguntas que ya más adelante el lunes hablaremos. Es que, ¿qué significa el frigorífico? Yo creo que están en las casas. Creo que tenemos es algo muy natural y a mí también me pasa, de intentar racionalizar todo. Y yo creo que el teatro también tiene hay otros ámbitos también en el teatro donde te puede llegar el sentimiento, la emoción, desde otro lugar que no sea exactamente el racional. Y ahí, para mí, el simbolismo fue un hallazgo. El hecho de que estos simbolistas antes de la vanguardia empezaran a decir que hay una realidad quizás más verdadera que la propia realidad que vivimos, ¿no? Y eso es una manera, pues, lo he intentado expresar en la escritura. Existe una realidad más allá de esas fachadas blancas, de esos bloques que están reformando. Hay gente viviendo ahí dentro y hay un problema que se silencia hasta que es demasiado tarde y tiene que venir la policía. Al fin y al cabo, el teatro, desde mi punto de vista, por supuesto, el teatro es un campo gigante de signos. Y los signos, digamos que es un material sagrado del creador y la creadora. Y sobre esos signos tú puedes sembrarlos, pero tú no tienes poder sobre ellos. El poder lo tiene el espectador cuando los relaciona y llega a sus propias conclusiones. O sea, a partir de ahí, digamos que es un artefacto o un juguete poético para que el espectador, pues bueno, ya piense si la rescata, si no la rescata, si es esperanza, si es sonora, que cada espectador pues se haga también su propia casa de sonora en su mente. Y a colación con el teatro contemporáneo, para mí no hay nada más contemporáneo que el teatro clásico. No hay nada más contemporáneo que eso. Lo digo porque hay una visión de lo contemporáneo que no sé si es, no voy a decir que es la más adecuada o menos adecuada, que es intentar innovar, y sobre todo en cuestiones tecnológicas. Pero si realmente lo que estamos haciendo es contar siempre las mismas historias, da igual cómo las vistas, una historia de traición, de muerte, de soledad, de amor, de solidaridad. Ya como cada creador y creadora las vistas, pues eso es otra cosa, ¿no? Porque el contemporáneo es el teatro de nuestro tiempo, lo que contamos. Exactamente, en un momento determinado, y lo que se hacía en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas en los años 90, teatro danza teatro, que sigue haciéndose. Bueno, el teatro contemporáneo es esto y lo que cuenta Mata Teatro y lo que hacen otros tantos creadores, ¿no? Que algunos están por aquí. ¿Y vosotros cómo habéis vivido el proceso? Bueno, nosotros sí teníamos que saber Carmen, qué era cada cosa, no porque huyas. si no es Me voy muy a pegar complicado. más. Me voy a pegar Pues pégate más. Vete para acá. Nosotros Dímelo al sí oído, hemos dilo. ordenado en nuestra cabeza la historia para poder interpretarla, porque si no era muy difícil. Entonces, para nosotras, y porque Lari nos hicimos mi pregunta,
para nosotras es la historia de una decisión. La decisión que toma la soldada de si ayuda o no ayuda. O sea, ya ahí sí que os podéis imaginar lo que queráis, si ocurre dentro de su cabeza, si no. Pero, por ejemplo, yo lo que me imagino es que a ella la están pegando, o sea, que a Esperanza la están pegando, y todo esto ocurre en la cabeza de la soldada y decide si abre la puerta o no, ¿vale? Para ayudar a la vecina, a tu vecina de al lado. Y de hecho nos pasó, que fue el germen de esta historia, que se escuchaba a una mujer que la estaba maltratando y no fuimos capaces de llamar a la policía. Entonces, hay algo de la sororidad, de sororidad en el sentido de amistad, igual que la fraternidad masculina, que empieza por ayudar al que tienes al lado. Y yo, por ejemplo, que me considero muy feminista, no fui capaz de llamar a la policía. Entonces ahí surgió el germen de ahondar en si somos capaces a veces de tomar una decisión o no, y que está muy guay poner en Instagram, oh Dios mío, no sé cuántas víctimas, y luego cuando pasa al lado tuya no eres capaz. Entonces para nosotros tiene un poco ese sentido más pegado a la realidad, ¿no? El tratamiento de los personajes. Y luego lo complicado es cambiar, porque hay partes que son muy brechtianas, muy épicas, van al público, digamos, pero no puedes perder el personaje y a lo mejor un segundo después estás llorando a moco tendido. Entonces, eso es la dificultad para mí, que hay que entrar en emoción muy rápidamente y pasar de una cosa mucho más discursiva, mucho más narrativa, más público, y luego volver a nuestras cosas que a nosotros nos gusta. A nosotros nos encanta la parte de emocionarnos y de mirarnos y de llorar. Variación de un mismo tema con muchas aristas, en el que ella casi que tiene más que tú, por lo menos como yo lo entiendo, lo veo, lo siento, y te vas transformando, porque eres lo mismo la mujer compañera, o la puede intentar, como que eres la comercial, como que eres todo. ¿Cómo has pasado todos esos cambios para desarrollar tu interpretación? Bueno, lo primero que tuve que entender era la manera en la que estaba escrita la obra, que va por cuadros, no son actos, no hay un orden como conocemos normalmente de presentación, nudo, desenlace, todo eso fuera. Entonces yo me tuve que enfrentar al trabajo de fuera hacia adentro. Estructuralmente desde fuera, las estructuras, vale, ya creo que sé quién soy, vale, se están sucediendo estos cuadros, ¿por qué? Ah, vale, porque este le da sentido a dos antes. Y entonces, cuando ya pude pasar muchas veces por la historia, pude comenzar a comprender, aparte de tampoco fijarnos mucho en las cosas textuales, como echarle muchísima imaginación y empezar a construir el personaje sin juzgarla y desde fuera, por todas las vivencias que ella iba a pasar, el respetar que en cada función de teatro el personaje esté tan vivo que se pueda permitir poder pasar por todas estas vivencias, porque el público las va a vivir conmigo. Entonces, es una responsabilidad, ha sido muy complicado, pero luego encontrabas lugares en el texto donde amarrarte, ¿sabes? Donde sujetarte y poder conseguir retroceder o avanzar sin perder el personaje. Y me parecía muy interesante que ella se complica tanto y se contradice tanto como cualquier ser humano. Claro. O sea, que tú puedes estar teniendo una opinión y te dan de repente una opinión contraria y in situ, te dudas. Claro. Hostia, entonces eso lo agarré y dije, tengo que hacerlo así por cojones, porque si no, no me entero de nada. Y luego la ayuda de conocer que existía un personaje de la madre del rellano que le enseña a ella. Entonces, como yo la voy ignorando
o le voy prestando atención según va sucediendo la obra de teatro. Y ese contraste entre los dos personajes, sí. Y ese constante conflicto de, joder, a mí me han enseñado una cosa, que cada uno se ocupe de su vida, porque yo no soy una ONG, pero luego estoy viendo a mujeres retratadas en un edificio. ¿Qué pasa aquí? Y lo he tenido que tirar por ahí, porque si no... Pero tú, aparte de las escenas, cada una de vosotras habéis tenido vuestros propios mojones Sí. para circular, ¿no? Sí, nosotras a veces, la por ejemplo, dramaturgia propia, individual. nosotras ¿Cuáles incluso han sido los más significativos? a veces hacemos la obra de lo que le pasa, o sea, y nos saltamos la parte pública para hacer el viaje completo. Sí. O sea, que hemos hecho un poco de todo. Claro, de todo, pues tú te imaginas, a ver, si yo represento, yo trabajo mucho imaginándome qué es lo que el público va a ver desde fuera. Y si yo represento a una mujer en la inmobiliaria que en principio mira más por ella que por lo que está sucediendo, pues me empiezo a construir el personaje desde una persona que ahora mismo en su situación busca por el objetivo de llegar a final de mes porque va a ganar comisiones, trabaja en este plano yo la he construido desde ahí. ¿Y tú, Carmen, que es más profundo, Pues, tiene más raíces, pero... Lo primero, me costó muchísimo trabajo porque, claro, al ser una persona a la que le está sufriendo malos tratos por el presidente de la comunidad, no sé si habéis enterado, bueno, pues, que como es alguien que está sufriendo malos tratos, no victimizarla, o sea, no llevártela a alguien excesivamente frágil. Entonces él me sugirió que, bueno, de hecho, en todos los ensayos, que había que llenarla de capas, que esa capa más profunda estuviese ahí, pero llenarla de tantas capas que cuando a veces se ha sufrido tanto te despersonaliza, o sea, te conviertes en alguien mucho más duro, mucho más... el sufrimiento te convierte en un monstruo, por decirlo así, de alguna manera. Y entonces eso para mí ha sido lo complicado, la dureza de la mujer al principio. Y es una dureza que está motivada porque muchas mujeres han llegado aquí antes. Las retratadas son las que han llegado antes y no han ayudado. Entonces, cuando nadie te presta ayuda, cuando te sientes completamente sola, aislada, hay un momento en el que te separa un poco de la realidad, por eso esa dureza de esa madre. Y luego trabajamos las lobas, o sea, hay algo de loba, de animalización como ejercicio de interpretación para crear ese rollo, ¿no? De señora peligrosa, ¿no? Pero sois vosotros, los espectadores, los autores. El cuarto autor que dice Heine Miller. Total. Ahí están. Total, de Y, eso no- se trata. y claro, pero están tan apabullados, pero ahora somos nosotros los que os miramos. Vamos. Bueno, yo soy de las que no había leído ni nada por problemas personales, no he estado en las clases y realmente me he perdido mucho. Veo que también vosotros al querer interpretarlo, con lo cual me siento hasta mejor. La interpretación me ha parecido fabulosa, impresionante, los textos en general me han dado ganas de entender más, pero creo que se pierde demasiado en la metáfora, es mi opinión. Y hace que hasta el final sí ya como que se ha aclarado eso, pero todo lo del principio me he perdido enormemente. Nosotras como actrices no nos hemos perdido, ¿eh? Para que no haya confusión. No, pero quiero decir que No me refiero al entenderlo. Por Sí. ejemplo, nosotros lo que sí es, pactamos con David, qué significaban esas metáforas. Yo creo que algunas son muy obvias. sí, sí. Quizá estar fragmentado por cuadros sí pueda ser más difícil para organizar mentalmente desde el espectador. Pero yo qué sé, yo a lo mejor lo he hecho muchas veces y me creo que es muy sencillo, ¿no? No, o que a No, veces... no lo es. No, lo lo es. que hablaba David al principio, que cuando... Claro, obviamente prestas atención para ver qué es lo que estás viendo y tendemos como a escuchar la literalidad, ¿no? de lo que está sucediendo. Y esta obra te invita, en realidad lo que decía Carmen, es una decisión de uno de los personajes en ayudar o no ayudar y te mantiene activa, aunque no hayas entendido. Está muy guay que lo compartas porque te ha mantenido activa simplemente ya preguntándote qué es lo que está pasando. Y después lo hemos comentado mucho en los ensayos, que es al final algo del el viaje del héroe, ¿no? Estas peripecias que le ocurren a un personaje hasta tomar una decisión o no.
Y luego va por cuadros esta obra. Son como fragmentos, ¿sabes? Entonces, De hecho, de hecho habéis comentado antes, ¿no? De cubrir mucho con muchas capas porque en el fondo es algo que está oculto, ¿no? Eso que has comentado. Claro, la almendrita de los personajes son los del final. Sí. claro, Y hasta entonces pues, hay Y demasiadas todo eso cosas está cubierto. alrededor que te distraen y es como distraen un poco. Allí hay otra pregunta. Sí, bueno, hay entre preguntas y comentarios. Como que me gusta mucho la interseccionalidad, ¿no?, de la obra, en el sentido de que, ¿no?, como que relaciona, ¿no?, maltrato de género Especulación. con especulación, con grupos de ayuda mutua, con, no sé, ¿no?, con varios temas, ¿no? Y sí que como, y al mismo tiempo, ¿no?, como que juzgo, ¿no?, que quizá alguien sin un mínimo de pensamiento crítico como que no vaya a poder posicionarse fácilmente respecto a lo que la obra está contando, ¿no? Como que es verdad que al final sí como que aclara, ¿no?, o como que sí como que no, como que da esos mensajes clave, ¿no? Pero como que entiendo que quizá es intencional, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? El mantener todo el rato el cerebro activo pensando en qué está pasando, y excepto, no, esa es mi duda, ¿no? Que quizá no pueda llegar a todo el público en general como el mensaje, y al mismo tiempo como que la interseccionalidad dentro de la obra me ha encantado. Yo siempre pensando que os pregunto, y tenéis que responder mínimo 10. ¿Cuál ha sido la escena, el momento que os ha emocionado, o qué poética habéis cogido un poco más, que digáis, que respondáis, no que preguntéis, que respondáis también? Y lo que quería decir era de que efectivamente para poder hacer análisis o pensar o tener un elemento de decisión como persona, no solamente como espectador, tenemos que tener conciencia de las cosas. Y esa conciencia a veces no viene sin formación, ¿no? Y eso lo hemos hablado en el concepto de escuela de espectadores una y otra vez, porque resulta que se ve mucho teatro muy diferente, pero se está acostumbrado a que te lo den mascado. Y entonces no consigues avanzar también en tu desarrollo analítico de toma de conciencia para poder valorar y criticar, que es el último elemento, que no es negativo. Porque para bien ha habido 2 críticas de vuestra obra, y vaya a tener la tercera también en Sur de la Escuela de Espectadores. O sea, que tenéis ahí elementos para... Y no he leído ninguna de las 2, ¿eh? Lo sé, lo tengo guardado, son muy pero he diferentes. llegado aquí sin leerlo. Son muy diferentes. Ya lo leerás, son muy diferentes. Venga, ahí. Bueno, Inma. yo deciros que me ha encantado la obra y me ha encantado la interpretación. Cuando la estuvimos charlando en el grupo había una duda de si realmente de lo que se estaba planteando era sobre la especulación o que realmente el edificio era además, de hecho tú lo dices en un momento dado, este edificio es una criatura que hay que levantar, ¿no? Y además lo digo, una casa en ruinas, Sí. en el centro de cada una de nosotras. Claro, entonces era como una imagen, ¿no?, una figura de que realmente el edificio es la propia, yo veo como un universo femenino, ¿no?, que hay que reconstruir, que hay que levantar. Además, de hecho, dice, hay que levantarlo, ¿no? Entonces, el texto es denso, es muy denso, y quizás, como dice Paco, pues también tienes que estar cercano a ese tipo de discurso, ¿no?, a ese tipo de mundo, a ese tipo de pensamiento, para que te llegue más y te dejes fluir, ¿no? Es lo que yo veo. Por ejemplo, yo no voy a preguntarlo porque ya me lo imagino lo que es, pero cuando lo leía pensaba, ¿qué es el felpud? Y ya que lo tengo clarísimo, ¿no? Me ha quedado con la obra, me ha quedado claro la simbología que tiene, ¿no? En la lectura se me perdía mucho con el bienvenido de las narices, ¿no? Bienvenido. En la lectura no, pero aquí lo he visto claro.
Entonces yo fundamentalmente es felicitar. A mí me ha emocionado mucho cuando tú estás ahí y estás llorando, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Paco, ¿no? Cuando ella está ahí, tú todavía sigues en duda, ¿no? Pero ella, sin embargo, está muy conmocionada, ¿no? Casi... Y me habéis matado o me habéis perdonado la vida. Todo el mundo me mata. O sea, al final, ¿llega la policía a tiempo o no llega? No, yo no te he matado. Yo no te he matado, yo no sé los demás, pero yo te he salvado. Vamos, yo te Gracias, yo también te salvo. Yo te he Intento salvado. salvarlo. Seguís, situaciones más así que os han tocado. A ver, allí. Yo el enfrentamiento ese entre ellas que tienen en un momento dado, de posiciones, ¿no?, contrapuestas, es lo que más fuerza dramática he visto en la obra. Cómo se contraponen en sus discursos de una más conservadora, de no pasiva, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que enfrentarnos, ¿no? Si cada una en su cubículo, ¿no? Y la otra, pues, diciéndole que hay que aullar, que hay que sacar los colmillos, que hay que defender lo nuestro, ¿no? Y intentar convencerse la una a la otra de sus posiciones. Y yo voy a preguntar, aunque tenga mi interpretación y cada cual lo tiene, pero se han discutido mucho el concepto. Yo creo que de los lobos es como que más claro, ¿no? Pero esa idea bicéfala de lobo y buitre, no loba, lobo y buitre, siempre decimos que los buitres que especulan, pero ¿hay algo más en esos buitres o es lo mismo que el lobo? Son los fondos buitres. Eso, simplemente. Los fondos Y ya buitres. está. Los fondos buitres Pero luego se van arriba del todo. Y que además llevan diciendo toda la hora vivienda con bicho, vivienda con bicho. El bicho no es ella, el bicho es el bicho que vive en su casa. El abrazo de un pájaro enorme, o sea. Pues al final es verdad que tiene tela, pero a mí personalmente me apasiona ese tipo de teatro y me apasiona el que te estén ofreciendo imágenes y que tú tengas que relacionarlas, ¿no? Y tengas que hacer un trabajo, es como el que hay algo, un sentimiento un tanto pictórico en todo esto, pero de pictórico con palabras más que con pinturas, ¿no? Está relacionado a, ves un cuadro y cada vez que vuelves a ver el cuadro estás viendo una cosa distinta. Para mí el arte va por ahí. Y sé que es difícil y lo voy a tener en mi carrera muy difícil, intentar convencer a los espectadores. Pero yo creo que no debes convencer a nadie. Para mí el arte va por ahí, el que tú sigas viendo ese cuadro y no se termine y le saque un significado y otro, ¿no? Y agarrarse al simbolismo un poco para eso, el hecho de resignificar los objetos. El martillo en un principio simboliza la opresión del hombre hacia la mujer y al final lo levanta de la misma manera, son imágenes y bueno, pues simboliza pues el empoderamiento de la mujer y la solidaridad entre ellas. Como un solo objeto es capaz de llevarnos a distintos lugares. ¿Tiene eso? ¿Hay una razón? ¿Hay algo racional en eso? No, es intuitivo, es el mundo de la intuición, es un mundo donde hay una verdad muy grande y que está más allá de la realidad materialista. Y sé que esto a lo mejor es muy sesudo, pero bueno, en el teatro tiene que haber de todo. Si Pues podéis hablar un pelín No más alto para todos. no he leído el texto, no pertenezco a la escuela, pero adoro la densidad y la metáfora, ese es mi reino, ¿no? Entonces, lo de las jaulas en la cabeza me parece maravilloso, o sea, he disfrutado muchísimo. Pero tengo una pregunta, tú como hombre que no has podido sufrir la opresión, nosotras como mujer sabemos lo que es poner el cuerpo en la calle, sabemos que venga una vecina y te abrace. Esas emociones, ¿en qué te ha inspirado para escribir? Pues en una educación maravillosa que me ha dado mi madre. Y mis padres me han dado una educación en ese sentido maravillosa. Yo siempre he tenido la suerte de rodearme de muy buenas personas, hombres y mujeres, muy buenas personas. Y creo que la televisión, intentando hacer un favor a la sociedad a la hora de visibilizar todos los casos de muerte que hay diariamente,
y en la ciudad de Málaga bastante, creo que llegamos a un punto en el que se cosifican las personas, se convierten en números. Hoy es la víctima número 50, 51, 52, son números. Entonces la intención era que esos números tienen nombre: Dolores, Esperanza, Martirio, viven en unos bloques y viven rodeadas de otras personas que podían haber ayudado, podían haber hecho algo. Mi intención iba por ahí, el hecho de visibilizar y sobre todo el hecho de que si yo como hombre me pusiera en la piel de vosotras, de las mujeres, en todo este maltrato que existe desde que el judeocristianismo y el patriarcado instauraron un poder totalmente masculino. Si yo estuviese en el otro lugar, es que te cambian muchas cosas en tu vida, muchas maneras de actuar socialmente, culturalmente. ¿Qué te parece que tiene una sensibilidad exquisita? Por eso te lo estoy diciendo, porque tienes una sensibilidad ahí exquisita. Y te felicito. Muchas gracias. Ahí hay otra. Pues sí, David, yo, vamos, te felicito por la honestidad, ¿no? De sentarte y decir, mira, esta es mi propuesta, sé que es difícil. No, que me gusta la honestidad, ¿no? Como autor, pues te he conocido como actor y bueno, de decir, mira, esta es mi propuesta, sé que es difícil, pero bueno, pues también tiene algún espacio, ¿no? Y yo, mi experiencia, como una metáfora que me he quedado, digo, es como si hubiera escrito la obra en un espejo, y de pronto, ¡pum!, lo rompes, ¿no? Y quedan todos los pedazos ahí. Porque yo me he ido aproximando un poco, primero desde la distancia, al inicio, que vas viendo piezas, pero y que en algunos momentos habéis necesitado también las actrices de agruparlas, ¿no? Para fijar un poco, ¿no? Para fijar los cuadros que habéis llamado, ¿no? Y de hecho ya ha salido, ¿no? Dice, me he enterado cuando al final me has puesto los cuadraditos juntitos, ¿no? Pero como experiencia me ha encantado, porque creo que también... Y ahora una duda que me ha quedado, para no llevarla fuera, que me la respondes tú. El edificio en sí, aunque es un continente y es un objeto físico, se dedica a la inmobiliaria, a la especulación y tal, pero también encierra una metáfora que tenga que ver con el feminismo, es decir, como espacio donde se da pie hoy en día a que hay intrusos, hay especuladores, hay gente que se apropia de algo que pertenece a todos y que quizá ese derrumbe y esa necesidad de reedificar y demás tiene que ver con un planteamiento de esa índole. Sí, a ver, en el texto hay una frase que dice que en esta casa no hay padres fundadores. Sí. Pero sin embargo, esto es una visión personal, sin embargo veo que muchos especuladores quieren especular con el feminismo. Y hay que tener cuidado ahí. Yo no soy nadie para decir esto, pero cuidado con la especulación, porque a lo mejor a ciertos estamentos, a ciertas empresas, más que preocuparse por levantar el feminismo, lo que quieren es hacerse la foto. Sí. Entonces sí que hay algo. Va bien encaminado, ¿no? Sí. Gracias. Parece que haces un arte excluyente. O sea, ¿dónde están los hombres? Es decir, el arte nunca puede excluir. Y siempre estáis hablando, no sé, se me ocurre, ¿no? Es decir, el arte nunca puede ser exclusivo. Y lleva usted toda la razón. El arte no debería ser excluyente. No, quiero decirte lo que haces, claro. O sea, no sé, tú no puedes tomar partido, tú eres un abandonado binario. Tú eres un artista, ¿no? Sí, me baso un poco en los instrumentos artísticos que he aprendido durante mi vida. Y a ver, aquí no se trata de dar un mensaje panfletario a nadie. Aquí lo único que se está proponiendo es un viaje hacia la empatía. Y es una propuesta. El que lo quiera coger o la que lo quiera coger, que lo coja. Y el que no, está en su derecho, como hombres y mujeres libres que somos, de no hacerlo. Pero esto yo lo tengo planteado como un viaje hacia la empatía, no es más. Como, fijaos lo que tiene estas obras simbólicas, ¿no? Que podemos hablar sobre otras realidades, sobre hasta mecánica cuántica nos podemos hablar en esta obra.
cuando en realidad lo que estamos hablando es ¿ayudo o no ayudo a mi vecino? ¿Empatizo o no empatizo con lo que ocurre en mi blog? Si a usted le parece que soy excluyente, pues bueno, pues esta hora te da pie para eso también. Si usted cree que ha sido excluyente, no le voy a quitar la razón. Yo tengo que mediar porque no estoy de acuerdo. Entonces tengo que mediar porque cuando Picasso pinta Guernica, después terminamos haciendo un icono en los dormitorios cuando éramos más jóvenes y lo poníamos, lo tiene mucha gente, pero hasta que no se analiza, se estudia o lo vives por primera vez mejor en persona ese arte, tú no valoras ni analizas al creador, te encuentras con el arte que te dice algo. Y te comprometes, no te comprometes, lo sientes o no te gusta, que es una palabra que no me gusta, o sea, no me gusta decir no me gusta. ¿Vale? David. O Mena, como tú quieras. Decías que te gusta hacer un tipo de teatro, ¿no? Que cada vez que lo veas puedas ver algo diferente. Y yo justo al final, yo lo he interpretado de una forma totalmente diferente, ¿no? Yo era como, sí que he visto la parte de maltrato de género, pero también he visto como, yo lo he relacionado con el ministro Bufa, por ejemplo. Al final he visto como que era que venía la policía a desocupar a una gente que estaba ocupando una azotea. Por ejemplo, Yo he interpretado algo totalmente distinto, ¿no? Era como el martillo ahí defendiéndose porque venían los lobos que tenían sirena y luces. La propiedad. Y claro, y venían a desocupar, lo ocupa, ¿no? Que creo que además la palabra ocupa aparece al principio. Sí, ella me dijo a mí, eres una ocupa. Sí, eres una ocupa. En primer lugar, felicidades por el trabajo. En segundo lugar, yo sí me siento apoyado como hombre totalmente en esta obra, aunque no sea el protagonista. Creo que esa es la primera lección. Ayudarnos a ser protagonistas como hombres. En la autocrítica que podemos hacernos, incluso considerándonos feministas, muchas veces se nos escapan detalles. Y luego ya egoístamente porque también hemos sido privados de voces, cuidados, de mujeres que ya no están. Pues las hemos perdido. Y eso también creo que apela al hombre. No es un problema personal. Que sí es. Creo que sí está bien. Y ahora la pregunta. No tiene nada que ver. Desde que surge la idea, esa llamada que no se realiza a la policía y toda la aventura que ha podido ser hasta terminar el texto, el momento en el que decides dar el paso hacia el montaje, ya no es tuyo, ya hay un elenco, empieza a ver, ¿no? Empieza a surgir el monstruo. Ahora el monstruo habla, creo que por si... Sí. Me imagino, no, la pregunta es, ¿os ha revelado algo nuevo? ¿Os ha cambiado algo? Sí. ¿Os ha afirmado algo? Sí, a mí, en mi caso, me ha revelado que el teatro es abrazarse a la incertidumbre. Es lo que te puedo decir, amigo. No sabía. Pues me lo has reafirmado, ¿no? Abrazarse a la incertidumbre. Tú puedes tener todo preparado, pero ya no se trata de ti. Se trata de que es un equipo y de lo que te da Ana, lo que te da Carmen, lo que nos da nuestra ayudante de dirección Ana Sañiz, lo que nos pone por delante la producción de Factoría y sus intermediarios. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Entonces, el teatro es abrazarse a la incertidumbre. Es una peli un tanto antigua, Shakespeare in Love. Había un personaje que me gustaba mucho, que era el productor, que siempre estaban que lo iban a cargar, y cada vez que lo van a matar, luego sale la función muy bien. Y le preguntan, ¿pero esto cómo ha salido así? Y él siempre respondía, no lo sé, es un misterio. Yo creo que nos vamos a quedar con el misterio del teatro, misterio, ¿no? Que es el momento mejor y además el tiempo lo marca. Gracias por estar ahí, por haber hecho un trabajo tan potente en el que nos descubriremos, seguiremos contigo
Y es él muy buen actor, por cierto, que no lo haya visto con Pata Teatro o con otras historias, a mí siempre me gustó desde que era niño. Venga.